Muy buenas a todos, bienvenidos a nuestro canal Macro Película. Mi nombre es Luis Cervantes y el día de hoy hablaremos sobre la nueva cinta de Netflix, Una aventura en Marruecos. Dirigida por Susana Grant, Una aventura en Marruecos nos narra un romance entre una mujer mayor y un joven, tópico que se ha vuelto muy recurrente últimamente. El protagonista masculino, Owen, es interpretado por Liam Hemsworth y el femenino, Catherine, por Laura Dern, conocida por su rol en Jurassic Park de 1993. La película comienza mostrándonos la llegada de Catherine al país norafricano, desde el aterrizaje en su avión hasta su traslado a su hospedaje, donde nos muestran una serie de paisajes marroquíes. Catherine intenta disfrutar de su viaje, pero es interrumpida por una llamada de su editora que la presiona para que termine su libro. Nos enteramos así que Catherine es escritora y que está en un retiro para poder dedicarse a terminar su último libro, el cual al parecer le está costando bastante trabajo. Al llegar al resort, Catherine recibe la mejor habitación por petición de la anfitriona, que al parecer es fan de ella. También le invitan a una serie de actividades programadas junto a los demás literatos que también han reservado hospedaje y que llegarán el día siguiente. No obstante, Catherine informa que prefiere evitar la socialización. A la mañana siguiente llega Owen y su novia Lily, quien también es escritora. Ella queda deslumbrada ante los lujos del lugar y la belleza natural que los rodea. La joven pareja parece estar cortas de vivir una gran aventura. Mientras tanto, Catherine intenta continuamente escribir su libro, pero está estancada y no logra redactar nada que la convenza. Además, es frecuentemente distraída por ofertas de bienes raíces enviadas gracias a su esposo, con quien atraviesa un complicado divorcio. Con el pasar de las horas, llegan los demás escritores invitados, entre los que conocemos a la ganadora del premio Nobel, Ada Dohom, una anciana con vocación de fastidiar a la gente. Rafi Abdo, de origen libio, quien escribió una autobiografía de cuando fue un niño soldado en su país. Y Hugo, un hombre mayor con claras señales de tener un estilo de vida bohemio. Naturalmente, como escritora primeriza, Lily se siente nerviosa por finalmente adentrarse en dicho círculo, hasta que Rafi Abdo se le acerca entusiasmado preguntando por su obra. Ambos congenian rápidamente, la admiración del uno por el otro es notable. Owen, por su parte, se siente agobiado y fuera de lugar al no pertenecer a dicho medio. Él en realidad trabaja en el sector de las finanzas y los negocios. Durante la cena de esa noche, Lily atribuye su propio éxito al apoyo de Owen, lo cual parece ser un confort para este último. Pero en el acto es menospreciado por Ada Dohom, quien no considera que alguien pueda mediar en el proceso creativo de un autor y su obra. Owen pasa el resto de la velada desanimado pese a los intentos de Lily por convencerlo de que debería interactuar más. Más tarde, ya a la hora de dormir, descubrimos que Lily usa somníferos para conciliar el sueño, lo cual sugiere que ella podría sufrir de algún trastorno que la hace más vulnerable a problemas emocionales y al uso de sustancias psicotrópicas. En ese momento, Owen descubre que tiene varias llamadas perdidas de su trabajo, las cuales no escuchó a causa de la mala señal. Owen sale apurado de su habitación en busca de un sitio alto donde poder recibir señal. Todo ello mientras Catherine también sale de su habitación a buscar agua al no tenerla en su cuarto. De este modo, Owen y Catherine tienen su primer encuentro, el cual de hecho es bastante corto, pero nos deja entrever las primeras señales de una atracción mutua, de parte de ella cuando se queda viéndolo desde abajo mientras este tiene su llamada de negocios, y de parte de él cuando se despiden y mantiene la mirada en ella mientras se va a su habitación. A la mañana siguiente, Owen despierta tarde y encuentra a Lily ya levantada charlando con Rafi y otros dos escritores. Lily le comenta a Owen sobre que esa tarde vendrá una periodista y ella estará ocupada siendo entrevistada acerca del retiro. Por su parte, Catherine informa a la administración del resort sobre que su habitación no tiene agua y también solicita un lugar más silencioso, ello tras percatarse de la presencia de Hugo, quien la saluda coquetamente. Al parecer, existe un pasado entre ambos. El administrador le informa a Catherine sobre que ese día en particular habrá mucha actividad en el resort, pero que hay una expedición en la que nadie se ha inscrito y en la cual podría disfrutar de la soledad que tanto busca. Sin embargo, Catherine no es la única buscando algo de paz en la soledad, y es que Owen, no tener a Lily disponible por la llegada de la periodista, también se ha inscrito en la expedición y, al subir al vehículo, ambos vuelven a encontrarse.
Finalmente, ambos se presentan por sus nombres, y Owen revela el incómodo dato de que siempre ve su rostro en su cama cuando se acuesta y Lily lee un libro de la autora. ¿Será que inconscientemente Owen asoció la imagen de Catherine con un sentimiento de bienestar e intimidad no satisfechos con su relación con Lily? Catherine le pide que por favor no la distraiga, que necesita escribir. Owen accede, aunque claramente se siente frustrado de no poder conectar con nadie desde su llegada, ni con su novia, ni con Catherine. Tras un largo recorrido en silencio, llegan al pueblo. Owen da un breve paseo mientras intercambia algunos mensajes por su trabajo. Catherine está sentada en una mesa de un restaurante al aire libre y, tras dudarlo un poco, cierra su laptop e invita a Owen a sentarse con ella, pues lo ve sufriendo tratando de buscar un sitio libre. Una vez juntos, ambos tienen su primera conversación larga. Owen le revela a Catherine su malestar respecto al viaje y el cómo concluye que, en general, viajar no es lo suyo. También revela que creció con 4 hermanos y al parecer él era el menor de todos, pues con ellos aprendió lo pequeño que era. ¿Acaso ese sentirse insignificante en su infancia a causa de sus hermanos generó que desarrollara un fuerte apego materno cuyas repercusiones tardarían en manifestarse hasta su edad adulta? Después de comer, Catherine y Owen pasean un rato por el pueblo mientras charlan amenamente. De regreso en el auto, este sufre una avería en el motor y se ven forzados a parar en medio de la nada. Son recogidos por el hermano del chofer, quien los lleva en su camioneta hasta su casa junto a su familia. En el lugar, Catherine y Owen conviven por primera vez con los marroquíes y ambos la pasan muy bien. Owen se da cuenta que el problema nunca fue el viaje en sí, sino que no lo estaba haciendo de la forma correcta ni con la persona indicada. Ya en la noche, durante el regreso, Owen nos cuenta cómo ha sentido el cambio de Lily tras la publicación de su primer libro y sobre cómo ésta no ha sabido lidiar con el éxito repentino. Al llegar al resort, vemos a Lily junto a los demás escritores consumiendo sustancias ilícitas y notamos como Rafi, quien claramente está interesado en Lily, parece incomodarse con la llegada de Owen. Ya en la intimidad de su habitación, Owen le cuenta a Lily que pasó la tarde junto a Catherine, lo que genera celos en ella. Owen sale a responder una llamada de su trabajo, quienes lo están presionando a tomar una decisión que él considera va en contra de sus principios. A la mañana siguiente, Catherine es interrumpida durante su escritura por el ruido que producen los fontaneros del resort que llegan a reparar el problema del agua. De ello, Catherine va con la administración a insistir que le den cualquier lugar silencioso, por lo que le dan acceso a una bodega. Sin embargo, su bloqueo creativo persiste. Mientras tanto, Owen y Lily admiran las ruinas turísticas del lugar. Owen y Rafi tienen una pequeña discusión acerca de una cuestión medioambiental, poniendo de manifiesto la rivalidad entre ambos. Lily reclama a Owen por las continuas interrupciones a causa de su trabajo, y este se justifica aludiendo a que no es que él prefiera dedicarse al trabajo en lugar de conectar con su novia, sino que tiene jefes y plazos de tiempo fijos que debe cumplir. De esta manera podemos entender mejor cómo Owen conecta mejor con Catherine, y es que pese a la diferencia de edad, ambos están en etapas similares. Si recordamos el inicio de la película, Catherine también era presionada por su editora para cumplir con un contrato que le da un tiempo límite para terminar su obra, y de ahí que se sienta tan presionada y tenga ese bloqueo creativo. Lily, pese a ser escritora también, no comprende a Owen porque ella recién ha comenzado en ese mundillo y solo ha vivido la parte glamurosa y artística de la vida literaria. Por comentarios previos de Catherine, intuimos que ella también pasó una etapa similar, pero actualmente está en un punto en el que debe lidiar más con situaciones administrativas similares a las de Owen, y por ello ambos empatizan también. Además, ambos tienen un sentido del humor similar. Humor que Lily no entiende cuando Catherine en broma le dice que lamenta haber sido su inspiración para escribir. Más tarde, Catherine decide finalmente unirse al grupo y, en la noche, todos juegan charadas tratando de adivinar autores o personajes de obras literarias famosas. Cuando llega el turno de Owen, le toca el nombre de Pip, un personaje de una novela de Dickens, que Owen no conoce y confunde con la banda Gladys Knight and the Pips. Owen es ridiculizado por su propia novia, quien afirma que él solo lee revistas deportivas. Ahora, una pausa, chicos y chicas. Si su pareja en algún momento hace burla de ustedes solamente para encajar socialmente, ahí no es. Owen se retira avergonzado y Catherine va a hacerle compañía y a reconfortarlo por lo del incidente. Ambos van al cuarto de lujo de Catherine, donde Owen admite que estuvo investigando sobre ella. Entonces, ambos tienen una charla algo más íntima hasta que Owen es interrumpido por una llamada laboral.
A la mañana siguiente, Owen sale a correr y al volver, su novia le comunica una gran noticia. Y es que ahora firmará un contrato con una editorial para publicar 2 libros en el futuro. Pobre Lily no sabe lo que le espera. Owen sigue molesto por lo de la noche anterior y le reclama el haberlo humillado frente a todos, cosa que Lily no reconoce y en su lugar atribuye el malestar de Owen con machismo, porque ella ahora sería una mujer económicamente independiente. Enojado por la situación, Owen vuelve a salir, coge una moto y va a pasear por el pueblo a comer un sándwich cuando ve a Catherine al lado de Hugo, con quien previamente ya se la había visto. Catherine lo ve, pero él esquiva la mirada y se retira, dejándola con la idea de que él la ha estado siguiendo. En la siguiente escena comprobamos que a Owen le cayó mal el sándwich y lo usa de excusa para no ir a un tour nocturno al desierto con Lily y los otros escritores. Owen entonces va a la piscina donde se topa con Catherine y Hugo, quien lo saluda llamándolo niño. Los 3 se ponen a conversar sobre el bloqueo creativo de Catherine, a lo cual Hugo propone una solución que, según él, arregla cualquier estancamiento, sexo o muerte, bajo el concepto de hacer algo irreversible. Hugo, al parecer, es un alcohólico adicto al sexo que en algún momento tuvo una efímera relación con Catherine. Owen también aclara el incidente del día anterior en el que pareció seguir a Catherine explicando que quería protegerla ya que Hugo se le notaba bastante ebrio. Al día siguiente, ambos suben a una moto y van al pueblo donde Catherine muestra interés por el trabajo de Owen, quien le cuenta la situación que lo tiene atormentado en su trabajo, y durante una breve secuencia vemos el carácter protector de Owen, quien suavemente aparta a Catherine de unos hombres que parecen discutir acaloradamente. Para este punto de la película, considero que ya queda claro que ambos son compatibles, mucho más de lo serían con sus parejas de edades similares, y es que, a diferencia de Lily, quien está harta del trabajo de Owen, Catherine sí muestra interés por él y comprende sus sentimientos. Owen, por su parte, muestra mayor firmeza y un carácter y personalidad más estables que Hugo, quien, buen tipo, es alguien claramente inmaduro e irrealista. Siguiendo con la película, Catherine le cuenta a Owen que está divorciándose de su esposo. Al parecer, luego de un gran susto producido por el cáncer, este decidió que no quería estar más con Catherine ya que la considera como alguien incapaz de amar, más centrada en sus libros que en sus relaciones con otros, lo cual tiene sentido si consideramos el carácter ermitaño de Catherine al inicio de la película. De regreso de su paseo, ambos se topan con que los demás están en medio de una fiesta, donde Owen ve a su novia Lily danzando sugerentemente con Rafi mientras se drogan. Owen va a su cuarto y, horas después, llega Lily, apresurada y con poca ropa, dando a entender que le ha sido infiel. Al día siguiente, Owen y Lily tienen una discusión. Lily le reclama a Owen su distanciamiento, inconsciente de que ha sido culpa de ella. Lily era quien estaba en el medio. Ella debió haber facilitado la inserción social de Owen, pero su egoísmo se impuso y terminó contribuyendo a que lo aíslen aún más. Lily también revela que siempre le molestó que Owen no fuera un lector culto como ella. Entonces, ¿por qué siguió con él? ¿Acaso fue solo porque Owen era una garantía de seguridad económica que ahora que ya puede valerse por sí misma desprecia abiertamente? Tras la discusión, Owen pasa otra tarde solo en el pueblo, contemplando a otras personas ser felices. En la noche, Owen se sienta a beber junto a la piscina, donde él sabe que Catherine suele nadar. En estado de ebriedad, Owen trata de expresar cómo se siente miserable y sobre que necesita hacer algo en su vida. Tras esto, Owen comienza a acercarse a Catherine y a tocarla con claras intenciones románticas. Catherine reacciona favorablemente a la conducta de Owen y exclama: "Podría enamorarme de un niño como tú", lo cual termina enfriando el momento completamente. A la mañana siguiente, vemos a Owen corriendo otra vez y bateando unas naranjas. Lily se le acerca temerosamente, ambos se sientan y Lily finalmente admite que ha estado comportándose mal con él y que siente mucho su distanciamiento e infelicidad de ambos, sobre todo de Owen, y le propone regresar a casa para arreglar su relación. Justo en ese momento llega al celular de Lily un mensaje de Raf, el cual Owen ve y que confirma la infidelidad de Lily. Tras ello, Owen se retira, dejando a Lily lamentando amargamente sus errores. Como tal, vemos que Lily no es que sea una mala persona, pese a que es un personaje bastante fácil de odiar. Solo es una chiquilla inmadura que se ha dejado deslumbrar por la fama y el éxito. Ha tomado decisiones impulsivas y cuestionables y tarde o temprano enfrentará las consecuencias de ello. Pero eso es parte del proceso de maduración. Eventualmente crecerá.
Owen alista sus cosas, decidido a abandonar el resort, pero antes va con Catherine y se disculpa por su reacción del día anterior, aunque siendo justos, lo de que lo llamase niño sí fue algo creepy. Owen invita a Catherine a dar un último paseo por el pueblo, donde poco a poco ambos generan un acercamiento más paulatino, tomándose de las manos en la playa, besándose en una callejuela y, finalmente, haciendo el amor. Esta vez, ni ella lo llama niño, ni él está borracho, viven el momento con satisfacción plena. Al amanecer, resulta que, al hacerlo con Owen, Catherine desbloquea su mente, permitiéndole escribir al fin. De la misma manera, Owen coge valor y renuncia a su empleo. Parece ser que Hugo tenía razón, y que algo irreversible era lo que ambos necesitaban para superar su estancamiento. Esta vez, Owen sí que contribuyó al proceso creativo y no fue un mero acompañante, siendo responsable indirecto de 2 obras literarias de 2 autoras diferentes. Menudo crack. Y así, Catherine y Owen pasan el resto del día juntos, consolidando su relación. Al día siguiente, ambos van a la playa, donde se toman de las manos y comienzan a hablar sobre un futuro juntos. Entonces Owen habla sobre una jugada de fútbol conocida como swing route, a la cual define como ver esperanza en un desastre. Curiosamente, justo en ese momento, un desastre se aproximaba, y es que un ladrón roba el bolso de Catherine, en el cual estaba su laptop y en ella el libro que le ha costado 2 años de su vida. Owen persigue al ladrón, pero este huye en moto. Al anochecer, Catherine y Owen vuelven a su cuarto, y aunque ella se disculpa por haber alzado la voz tras el robo de su bolso, pronto vuelve a alterarse. Owen intenta calmarla, afirmando que desea estar ahí para ella, pero Catherine, quien sigue furiosa, exclama que él fue una distracción en la que nunca debió caer. Owen, ofendido por el comentario de Catherine, se retira y ambos vuelven a su soledad. Tiempo después, ya en Estados Unidos, Catherine ha publicado un nuevo libro, inspirada en el concepto de swing route que le comentó Owen, sobre ver esperanza en el desastre. Tras la herencia, Catherine va a un restobar donde se encuentra a Owen, quien pasa a saludarla. Catherine luego corre tras él y lo encuentra a la salida. Se disculpa por cómo terminaron las cosas, confesando que varias veces estuvo a punto de contactarlo, pero que no lo hizo por vergüenza. Entonces, es Owen quien se le acerca y ambos se dan un apasionado beso, terminando así la película. Y eso fue Una aventura en Marruecos. Quizá no sea la mejor película de la historia, pero es un romance agradable de ver. Ciertamente, el título en español puede ser engañoso, dando la sensación de que se trata de una película más alocada, cuando no es así. El título original la define mucho mejor, Lonely Planet, remarcando cómo los personajes se sienten solos y vacíos. Son frecuentes las escenas donde Owen y Catherine pasan tiempo en soledad siendo miserables, salvo cuando están juntos, y la soledad se vuelve más acogedora. El lenguaje audiovisual de la película es bastante simple pero efectivo. En particular, me quedo con la escena en la que Lily le reclama a Owen por no sentirse feliz de su propio éxito. Vemos a los personajes juntos en el mismo escenario, al mismo tiempo, pero la cámara se las ingenia para mostrarlos a ambos aislados, remarcando la falta de conexión emocional entre ambos. Como dato curioso, el gobierno marroquí pagó parte de la producción de la película para mostrar al país como atractivo turístico, lo cual es gracioso considerando que en la película el hotel tiene problemas con el agua, la comida local enferma a Owen y a Catherine le roban a plena luz del día. No estoy seguro de que sea una buena publicidad para Marruecos. Como punto negativo, diría que la trama hubiese sido mejor si hubiese explorado las edades y juicios respecto a las parejas con tanta diferencia de edad. Basándonos en la edad de los actores, Catherine es 23 años mayor que Owen, ya casi es de la tercera edad. No creo que su romance con él vaya a durar mucho tiempo, pero la película omite estos inconvenientes que claramente existen. ¿Ustedes qué piensan? ¿Estarían en una relación formal con alguien que les lleva 23 años de diferencia? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Y eso ha sido todo por hoy, chicos. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse y compártanlo con sus amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Esto es Macro Película y nos vemos hasta una próxima oportunidad.